Bueno, ahora nos toca hablar de Pío Baroja, que es el tercero de la triada del 98, aunque luego hay otros como Antonio Machado o Valle Inclán que pertenecen también en un momento y en algunas obras a la generación del 98. Pero los tres fundamentales son Azorín, Unamuno y Baroja. Además, Baroja nos va a servir para introducir la lectura de la Busca. Es el autor que vais a tener que leer. Empezamos. Aquí tenéis a don Pío Baroja. Otro vasco, nace en San Sebastián y nace como todos ellos en el seno de una familia acomodada. Ya sus abuelos habían sido farmacéuticos, bueno, tenían tierras, el padre era ingeniero de minas y trabajaba para el Estado, y eso hizo que se desplazara por diversas ciudades de España. Y bueno, pues la familia iba tras él hasta que la madre ya se cansó de tanto ir de un lado para otro y se estableció con sus hijos para que pudieran estudiar. Se estableció en Madrid. Vivieron y esto empezó a estudiar en Pamplona, en Madrid, en Valencia. Estando en Madrid, comienza la carrera de medicina. Es cuando su madre se ha instalado en Madrid con los hijos para que puedan estudiar. Eso es en 1886. El padre va y viene, pero hay un momento que trasladan al padre a Valencia y entonces la familia vuelve a marcharse con el padre y allí termina la carrera de medicina y hace un doctorado, una tesis que lee en Madrid, en el Hospital San Carlos, sobre las consecuencias psíquicas del dolor. La verdad que Baroja estuvo tentado entre estudiar farmacia o estudiar medicina. No parece que tuviera mucha vocación. Vamos a ver que le va a durar poco el trabajo de médico. Salió una plaza cerca de Pamplona, en Cestona, hoy Cestoa, de médico rural. Y allá que se marchó a ejercer, recién acabada la carrera. Cestona era un pueblo pequeño, precioso, entre las montañas, donde hacía poco tiempo se había instalado un hotel balneario de lujo. Pero él no era médico del hotel balneario de lujo, sino era un médico rural, un médico que tenía que andar con un carro o con un caballo por los caseríos, allá donde le necesitaban. Como no le gustaba mucho el trabajo, terminó dejándolo, aprovechando que el padre va a trabajar a San Sebastián, me parece, o a otra ciudad. Él deja Cestona, deja el trabajo y bueno, parece ser que tuvo problemas prácticamente con todo el mundo, con los pacientes, con el alcalde, con el cura, que lo miraban mal, que le acusaban de no ir a misa. Él fue un anticlerical, de un ateo desde pequeñito. Bueno, pues luego tuvo otro destino, también por el norte, pero estuvo muy poco tiempo. Empezó a tener claro que la medicina no era el suyo, no le gustaba. Y bueno, lo dejó. Me llama la atención, o llama la atención de todo el mundo, el tema de su tesis, ¿no? Sobre las consecuencias psíquicas del dolor. Y bueno, es que el dolor humano, bueno, va a estar muy presente en algunas de sus obras.
Se viene para Madrid, donde su hermano, Ricardo, también escritor, curioso, pero sobre todo pintor y grabador, se había hecho cargo de un negocio familiar de una tía, que era una pastelería, panadería, Viena Capellanes, bueno, que habían comprado la patente para fabricar el pan de Viena. Hoy que se están haciendo tantos tipos de panes, nadie reivindica el pan de Viena, un pan de miga muy blanda, con una corteza muy blanda. Y bueno, pues también Pío Baroja viene a Madrid y se hace cargo del horno y de la panadería, que estaba en la calle Capellanes. Allí se van a instalar en un caserón que tiene la tía. La calle Capellanes estaba cerca, hoy en día no existe el nombre, pero no sé si siquiera existe la calle o se destruyó para cualquier ampliación, pero estaba cerca de las Descalzas Reales, detrás del Corte Inglés de Callao. Bueno, venir a Madrid significa también empezar a colaborar en periódicos. Empieza también a vivir la vida bohemia de los cafés de Madrid. Bueno, llevar el negocio no es algo que no le satisfacía mucho, pero sí le permitió conocer a otro tipo de gente diferente a la burguesía, los que trabajaban por la noche en los hornos de la panadería, repostería. Él a veces bajaba por las noches ya en aquellas mesas grandes donde se ponían a amasar, ahí se ponía a tomar notas y bueno, a los que conocer a esa gente que la burguesía no conocía, porque no tenía normalmente contacto con ellos, la gente, los repartidores, etcétera. Y él toma notas porque va a ser un gran observador de la ciudad de Madrid. Va a ser, yo creo que junto con Galdós, uno de los escritores que ha reflejado Madrid con más, eh, oh, no me salen las palabras ya, que ha reflejado Madrid de manera más minuciosa, más minuciosa. Ahí tenéis dos imágenes más o menos de la época de la repostería. Sigue existiendo. Viena Capellanes hoy en día se ha convertido en una cadena de, de cafeterías, pastelerías. Bueno, pues pertenecía a la familia. Empieza a convertirse en un escritor. Empieza, como ya dijimos, no sé si lo dije en el vídeo, se lo dije a los alumnos en clase, pero la prensa va a suponer para los escritores una fuente de ingresos y empieza a publicar en prensa. En 1900 consigue publicar su primer libro, Vidas Sombrías, donde va a hablar de su experiencia como médico en Cestona. Y es un libro que va a leerse, va a tener éxito, le gusta mucho Unamuno, Unamuno lo leyó y quiso conocer a quién era el escritor, va a tener buena crítica y bueno, hace que se decante ya por llevar una vida de escritor profesional. Ha encontrado su camino. A partir de ese momento desarrolla una gran actividad literaria, escribe mucho, mucho en periódicos, escribe novelas que también publica en forma de folletines en periódicos, pero también va a tener una vida política y una vida social. Escribe cuentos, escribe novelas, artículos, empieza a relacionar con sus coetáneos, con los que van a ser compañeros de generación. Es uno de los que firma el Manifiesto de los Tres, ya hemos hablado de ese manifiesto, en 1901. Apareció en el número 11 de la revista Juventud. Estaba firmado por José Martínez Ruiz, que todavía no se llama Azorín, por él y por Ramiro de Maeztu.
Y en ese manifiesto se ve muy clara la toma de conciencia de los jóvenes de la época de la situación de España. Y consideran que se deben aplicar, esto es textual, sacado del manifiesto, los conocimientos de la ciencia en general en todas las llagas sociales. Según ellos, estas llagas sociales, las llagas del país, era la pobreza rural, el hambre, el alcoholismo y la prostitución. Y se hacía absolutamente necesario acometer una serie de reformas estructurales, reformas reales, como era la educación obligatoria, una caja de crédito agrícola o la legalización del divorcio que no existía. Lo que pretendían era transformar España y equipararse a los países europeos. Esta actitud, digamos, de regeneración real, no va a continuarse en el tiempo. Luego vamos a ver que la generación del 98 plantea una regeneración del país que tiene que ver más con lo espiritual, ¿no? Con cambios reales o reformas reales. El grupo duró muy poco, es decir, si esto fue en 1901, en el 4 ya se había disuelto. Naturalmente, ninguno de sus planteamientos tuvieron ningún tipo de- se implantó de manera real, no les hicieron ni caso. Y eso pues sumió a los jóvenes en la desesperanza, ¿no? En el pesimismo respecto al futuro de España. Llama la atención o quiero llamar la atención sobre el título de la revista Juventud. Es una revista que no tuvo muchos números, una revista de esos jóvenes que quieren regenerar España y que quieren también regenerar la literatura. Y llama la atención sobre el nombre, puesto que estamos en una época de pesimismo, una época en la que se ha tomado conciencia de la decadencia de España. Y la revista se llama Juventud, con todas las connotaciones positivas que tiene el sustantivo juventud. Bien. Va a mostrar simpatías por el anarquismo, lo mismo que Azorín. Se las transmite su amigo Azorín. Él va a ser muy amigo de Azorín. Escribe sobre política, está implicado en la realidad del país. Va a militar incluso en el Partido Republicano Radical de Lerroux, porque, bueno, aunque es de origen francés, era español, Lerroux. Lerroux es un político curioso, es un político demagogo, es un político republicano que va a seducir a muchos intelectuales. En realidad era un vendedor de humo. Ya, por ejemplo, mm, bueno, hizo algo que luego hemos visto que también hacen políticos, o que han hecho políticos recientemente. Lerroux no tenía título universitario, lo cual era infrecuente en este momento, porque normalmente los que accedían a la política eran de las clases acomodadas y tenían estudios. Entonces él se compra, falsifica un título universitario, ¿no? Cosa que hicieron algunos políticos hace poco. Bueno, se presenta incluso a las elecciones, a las municipales y a las de diputado, y no sale elegido, no sale elegido. Y yo creo que todo esto, el hecho de que no se hiciera demasiado caso de sus propuestas de mejora del país, cuando participa en la política de una manera real, pues es fracasa, un político que no es elegido, es un fracaso, hace que se vaya a retirar de toda esta actividad social y política, ¿no? Durante años su vida va a transcurrir entre Madrid y Vera de Bidasoa, donde en 1912 se compra un caserón prácticamente inhabitable a la orilla del río, que él va restaurando poco a poco.
Y allí iba a pasar los largos veranos junto a su hermana Carmen y a su madre. Su hermana Carmen, bueno, pues era una persona, y su madre también importantísima en su vida. Él no se casó nunca. Era un pelín misógino. Parece ser que tuvo una relación en Francia con una mujer, con una parisina, pero pues, se sabe poco de su vida sentimental. Nunca se casó, fue un hombre solitario y huraño. Y bueno, su hermana fue muy importante para él, su hermana, su cuñado y sus sobrinos, eran su familia, estuvieron juntos. Ya he dicho antes que cuando le dan la plaza en Cestona, su hermana y su madre, y si no lo he dicho, pues se me ha olvidado, su hermana y su madre se trasladan allí con él, ¿eh? Están tremendamente unidos, su hermana es mucho más joven, se llevan 12 años, y fue una mujer muy interesante, ¿eh? Con gran actividad cultural. Consiguió que la Casa de los Baroja fuera un centro cultural donde hacían representaciones de teatro, era una auténtica animadora cultural y además se casó con Caro Raggio, que será el editor de las obras de su hermano. Bueno, el desencanto de la vida política, ya que no salió, pues va a hacer que cada vez tenga menos presencia pública. No, cuando, por ejemplo, durante la dictadura de Primo de Rivera, que tantas veces hemos nombrado, él no participa de los movimientos que se oponen. Recordad que Azorín se niega a ocupar cargos públicos, que Unamuno es desterrado, ¿no? Él simplemente no dice nada, mira para otro lado, se encierra en una especie de torre de marfil, con ningún contacto con la política. Y lo mismo ocurre cuando el advenimiento de la Segunda República. Bueno, sabemos que Unamuno la apoya, ¿no? Azorín, bueno, pues se marchó, tampoco dice absolutamente nada. También se mantiene tibio. Sabemos que Azorín tenía una ideología diferente a la de la República. Y él igual, se mantiene al margen de todos los cambios. Y bueno, va a tener una actitud, va a escribir muchos artículos contra la democracia. Bueno, tiene una ideología, sobre todo en estos años 30, antisemita, ¿no? Anticomunista. Escribe muchos artículos sobre, pues, contrarios a esos movimientos. El 34 es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua. Y cuando comienza la guerra civil huye a Francia. Está primero, que creo San Juan de Luz, es la primera población que hay. Tiene ahí muy cerca el País Vasco. eh, Entra, sale. Y una de las veces que entra en España es hecho prisionero por los carlistas. Y pasa mucho miedo, mucho miedo. Ya os dije que los carlistas van a ser la facción más conservadora y los carlistas van a apoyar el golpe militar de Franco. Pasa mucho miedo. Él había escrito, los carlistas eran tremendamente católicos, ¿no? Y él había escrito cosas en contra de la religión. Consigue que lo suelten y se marcha a Francia, ya no vuelve hasta la toma de París por los alemanes, es decir, que está más allá del fin de la guerra en Francia. Era un gran viajero, tanto por España como por Europa. Viajó muchísimo por Europa. Le gustaba también viajar por España, conocer España, y luego también le gustaba mucho moverse por Madrid. Va a ser un gran conocedor de Madrid, no solamente del Madrid del centro, ¿no? Él vivía muy cerca de la Puerta del Sol, sino también del Madrid, del extrarradio, de los suburbios.
Le gustaba mucho caminar por Madrid. Su amigo Azorín nunca quería ir con él porque no le gustaba andar. Pero, por ejemplo, Valle Inclán, que era también muy andarín, se marchaba con él a pasear y conocía al dedillo en Madrid, como lo había conocido Pérez Galdós, a quien también gustó mucho la novela, esa primera novela de la que hemos hablado. Bueno, cuando llega a España, lo que hay es el franquismo, la dictadura, y él va a seguir viviendo de espaldas a toda la realidad política. Escribirá, sigue escribiendo, escribe sus memorias, a las que llama La última vuelta del camino, y ahí atenúa, oculta los periodos de participación política. Cuando un autor escribe su autobiografía, cuenta lo que quiere, ¿no? Y hay cosas pues, que no cuenta. Muere en 1956 en Madrid, en el cementerio, y es enterrado en el cementerio civil. En Madrid hay un cementerio religioso y uno civil. En el civil se entierran los no creyentes o los que tienen una religión diferente a la católica. Fue un poco de escándalo para la España nacional católica del franquismo, pero era un hombre muy admirado. Por ejemplo, entre los que llevaron su ataúd a hombros estaba un jovencísimo, bueno, no tan joven ya, pero joven, Camilo José Cela, y a su entierro acudió ni más ni menos que, ay, ahora no me sale el nombre, el premio Nobel de Literatura, el escritor norteamericano, el del Viejo y el Mar, que se llama, Hemingway, Ernest Hemingway. Lo veremos que Ernest Hemingway se desplaza hasta Madrid y le hace una entrevista cuando está ya muy enfermo en la cama y coincide que está aquí cuando muere Pío Baroja y Valentierro. Y bueno, todo un premio Nobel de la proyección universal de Hemingway admiraba a Pío Baroja, pero no solamente. Hemingway también, John Dos Pasos, otro escritor importante, mostró admiración por la literatura de Pío Baroja. Vamos a ver algunas notas sobre su personalidad. Era un hombre extraño, era un hombre muy cerrado, hipersensible, con una timidez enfermiza que a veces le hacía reaccionar de manera un poco brusca. Ya os dije que en Cestona tuvo problemas con todo el mundo, porque podía ser muy brusco en sus contestaciones, pero detrás de esa brusquedad lo que había era, bueno, pues una timidez inmensa. A pesar, es lo que ya os he comentado, esa timidez le hacía a veces ser tremendamente brusco, incluso provocar, ser un poco provocador. Era un hombre solitario, rehuía las relaciones sociales que no fueran imprescindibles. Bueno, no tenía demasiada confianza ni en las mujeres ni en los hombres. He dicho antes que era un poco misógino. Yo creo que su escepticismo frente al ser humano era general, iba más allá de los sexos. Eh, Ese carácter hosco y frío, cínico a veces, eh, ocultaba pues a un hombre tierno, probablemente, que solo mostraba esa ternura entre sus familiares, entre los allegados. Él se definía a sí mismo como un pajarraco del individualismo. Su actitud fue siempre la de un pesimista. Lo que a él le atraía del anarquismo, y eso se ve muy bien en las novelas que forman la trilogía junto con La busca de la lucha por la vida, lo que a él le interesa no es un anarquismo social, un anarquismo solidario que quiere cambiar el mundo para hacerlo más justo. A él le interesa más el anarquismo individual, el anarquismo de hacer de su capa un sayo, de hacer lo que quiere, de estar, de no
atenerse a las normas sociales, etcétera. Era tremendamente individualista y muy pesimista. Me gusta a mí esa foto donde aparece ahí con una bandera pirata, escribiendo, y que da esa idea de personaje de carácter complicado, de carácter difícil, a pesar de que dicen que podía ser tremendamente tierno. Em, Va a ser el gran novelista de la generación del 98. ¿Mm? Escribió algunas cosas, creo que escribió un libro de poesía y escribió un libreto de zarzuela, y escribió muchos ensayos, escribió mucho en la prensa, pero es fundamentalmente el gran novelista. Y hace una literatura que es diferente a la novela una literatura, no, una novela diferente a la novela que hemos visto, a la novela de Azorino, a la novela de Unamuno, que son novelas sin acción, son novelas abstractas, novelas de ideas. Sus novelas retoman la larga tradición del realismo. Siempre se ha dicho que en la literatura española hay una tendencia al realismo que se ve desde la épica del Cid, el Lazarillo, la Celestina, y que, bueno, hay unos personajes, unos escritores importantes ahí en el 19, como es Benito Pérez Galdós, ¿no? Al cual admiraba mucho Pío Baroja. Hay que tener en cuenta que Galdós, si no me equivoco, muere en el 20, el 20 y algo. Galdós está vivo todavía, muy mayor, ciego, pero Galdós todavía es un personaje importante en la literatura y en la cultura española. Bueno, pues esa es una novela diferente, una novela que sí es realista, aunque sí innova en la estructura, y va a tener características diferentes de la novela decimonónica, de la novela del siglo XIX galdosiana, que luego veremos. Su obra va a estar muy marcada por corrientes filosóficas que ya hemos visto. Veremos el vitalismo de Nietzsche, la fuerza de la voluntad, los personajes que salen de la bulia del vivir a través de la voluntad. Algo de eso hay en vuestra novela, la que tenéis que leer. Y luego el pesimismo de Schopenhauer. Toda su obra es una reflexión sobre el sufrimiento, la angustia vital, el sufrimiento de la vida vacía, que lleva a muchos personajes al conformismo, a la resignación. Algunos de sus personajes terminan consiguiendo la paz, pero es una paz casi de muerto, ¿no? De resignarse, de dejar de desear, dejar de pensar, a una especie de ataraxia. Por otro lado, otra característica es el escepticismo. Ya lo he dicho que no cree en Dios y desconfía de los seres humanos y de la sociedad en general. El autor, Pío Baroja, pero ese escepticismo lo va a transmitir a sus personajes, esos personajes escépticos, que no creen, que no confían. Los temas que vamos a encontrar en su obra, en primer lugar, es el vacío vital, vacío vital. Hay una serie de personajes que no encuentran sentido a la vida, ese es el vacío vital, y que no tienen voluntad para salir de esa situación de abulia. Son incapaces de convertirse en hombres de acción, son incapaces de convertirse en los señores, de adquirir esa ética de señores de la que hablaba Nietzsche. Son hombres que terminan, normalmente hombres, porque son protagonistas masculinos, que terminan en esa ataraxia del conformismo, en esa ausencia de deseo y de vida.
El otro tema que está relacionado es la falta de sentido de la vida. Bueno, que aceptan muchos personajes la vida, esa vida que carece de trascendencia. Volvemos a ese tema que hemos repetido una y otra vez. Y otro tema es la situación de España. Algunas de sus novelas son un reflejo de esa situación de pobreza, de atraso, de gobierno de los corruptos. Vuestra novela, La Busca, se ve perfectamente, es como un espejo de esa España eh, de miseria, miseria física y miseria moral, miseria moral. Los protagonistas suelen ser seres inadaptados, seres que no se adaptan a la realidad y que fracasan una y otra vez en sus intentos de adaptarse, de mejorar su situación, de salir. Pensad en ese Manuel, ese protagonista que vais a leer en la novela La Busca, que es también un inadaptado. Manuel no encuentra su sitio. Al final de la novela, sí, parece que existe en él la voluntad de ser otra cosa, de salir, de buscar la vida, de luchar por la vida, la lucha por la vida. Y queda ahí un final abierto, pero la novela tiene su continuación. Y bueno, no, no lo voy a destripar, pero bueno, Manuel le cuesta encontrar su camino. Hay dos novelas más y solamente al final lo va a encontrar. Bueno, pues esos personajes pasivos, esos personajes que terminan no reaccionando frente al sufrimiento, pues se enfrentan a unos personajes secundarios que son el contrapunto y con los que muchas veces dialogan para expresar las ideas, el pensamiento. Es algo que ya hemos visto también en otros autores del 98. Es su obra. Como he dicho, fue el gran novelista de la generación y escribió muchas novelas. Más de 60 novelas, son muchas novelas. Las que mejor reflejan las inquietudes del 98, las características del 98, pues son las que cronológicamente están en el 98. Por lo tanto, las de su primera etapa. Las que escribe entre principios de siglo y 1914. Luego escribe muchas más, pero es evidente que ya se están haciendo otras cosas y él también evoluciona. Agrupa muchas de sus novelas en trilogías, 3 novelas unidas por un mismo tema. Y eso le permite plasmar la evolución de los personajes. Lo vamos a ver en la trilogía de la lucha por la vida, donde tenéis La Busca, que es la que vais a leer, pero luego está Mala Hierba y Aurora Roja. El personaje de Manuel está en todos, y muchos de los personajes se vuelven a aparecer. Y Manuel, que lo vemos aquí en su primera evolución, esa llegada a Madrid y ese buscar su lugar, antes de buscar su lugar va perdido por la ciudad, sin voluntad para no estar con los que hacen daño. Al final de la novela parece que, como ya os he dicho, que tiene la voluntad de ser otra cosa. Y luego en Mala Hierba, bueno, pues empieza siendo otra cosa y termina otra vez cayendo en el mundo en el mundo peligroso, en el mundo más allá de las normas sociales. Y solamente al final en Aurora Roja Manuel va a encontrar su lugar de verdad. Otra trilogía es la de Tierra Vasca, La casa de Aizgorri, El mayorazgo de Labraz o Zalacaín el aventurero. Marco estas porque quizás son las más interesantes. Sus novelas están situadas en 2 lugares, o en el País Vasco o en Madrid. Estas de Madrid. Tiene otras obras como El árbol de la ciencia que quizá
su novela más interesante. Aquí tenéis un manuscrito de una de sus novelas, Las inquietudes de Santi Andía, que es una de las novelas de acción. El árbol de la ciencia es una de las mejores novelas. Demuestra donde se ve su pensamiento filosófico y hay un personaje, Andrés Hurtado, donde se plasma ese pensamiento y que está muy bien diseñado. Andrés Hurtado es un estudiante de medicina, como lo fue Pío Baroja, de ideas filoanarquistas, como fueron las de Baroja, es solidario con los desfavorecidos, como lo fue Baroja. Sin embargo, no encuentra sentido a su vida. Empieza a trabajar en el Hospital de San Juan de Dios, que estaba cerca de donde está Antón Martín. Era un hospital para pobres, era un hospital donde iban las prostitutas a pasar las revisiones y a curarse las enfermedades venéreas. Y allí Andrés Hurtado conoce la miseria del mundo. Y a veces se siente incapaz de poder paliar esa miseria. Intenta buscar sentido en la lectura, en el trabajo, en el amor, en el matrimonio. Nada de lo que intenta le da sentido a su vida, nada. Es un ser que termina aceptando su derrota y termina considerando que lo único que le puede salvar de la angustia del vivir es el suicidio. La acción se desarrolla parte en Alcolea, que es como un símbolo de un país atrasado, un país donde hay miseria, y que es el resultado de la ineficacia de la política. Y también en Madrid, donde Andrés ejerce como médico de pobres. Aquí tenéis varias ediciones del Árbol de la Ciencia. Es un libro que a veces se pone también en bachillerato, pero bueno, nosotros nos hemos decantado por la busca que suele funcionar. ¿Cómo son sus novelas? Ya os he dicho algunas cosas. Son realistas, son realistas. Sus narraciones y sus diálogos son ágiles, no son las novelas de Azorín o de Unamuno, que son novelas donde no hay prácticamente acción, son novelas donde solo hay ideas tremendamente abstractas. Tiene descripciones impresionistas, tanto del paisaje como de personajes. Descripciones donde con 4 pinceladas nos quiere dar la idea en general del personaje que está describiendo o del paisaje que estamos viendo. Y que muchas veces esa impresión que nos da tiene también que ver con la impresión que produce en el narrador, en lo narrado. También tiene, y lo veréis, aunque no lo pone aquí, también tiene descripciones expresionistas. Muchas veces esa fealdad que nos presenta, bien de grupos o bien de personajes, tiene mucho que ver esa fealdad física, esa animalización de los personajes, tiene mucho que ver con la fealdad moral y está adelantando lo que va a ser el esperpento valleinclanesco. Lo veréis en la novela, ¿no? Cuando describe, por ejemplo, esa una cantidad de mendigos que van a la doctrina, dan comida y dan limosnas y van pasando el puente, el puente de Toledo, y habla de una gusanera humana. Bueno, ya lo iremos viendo en la novela. Como os he dicho, están ambientadas en el País Vasco, en Madrid.
Y yo creo que después de Galdós, Baroja es el segundo novelista de Madrid. Es el novelista, ya os he dicho que era un gran paseante de Madrid y la conoce al dedillo, al dedillo. Le gustaba mucho ir a los barrios bajos. Los barrios bajos eran a partir de Lavapiés, lo que había a partir de Lavapiés, a partir de la glorieta de Embajadores, era ya campo, ¿no? Era campo y ya a partir de ahí había suburbios, chabolas, y había un mundo absolutamente desconocido para los burgueses del centro. Veréis en vuestra novela cómo se marca muy bien vuestra novela. Cuando hablo de vuestra novela es La Busca, cómo se marca muy bien esa la vida del centro de Madrid y la vida de los suburbios. Los protagonistas de las novelas de Baroja son de dos tipos. Andrés Hurtado es de los seres del que he hablado, del árbol de la ciencia, abúlicos, inadaptados, abocados al fracaso. Y por otro lado están los dinámicos, los aventureros, los hombres de acción, los que son capaces de sobreponerse con la voluntad, como son Martín Zalacaín de Zalacaín el aventurero. En vuestra novela, ya voy adelantando cosas, vamos a tener a Manuel, el inadaptado, pero tiene un amigo, Roberto, que es el hombre de acción, el hombre que no se conforma y que a través de la voluntad tiene una voluntad de ser, una voluntad de pelear. Ya también lo iremos viendo. Los personajes reflejan siempre esa visión pesimista de su autor, ese escepticismo, su imagen negativa del mundo, y no solamente del mundo, sino del ser humano, y de la sociedad. Y a pesar del pesimismo no falta a veces la ironía. Lo veréis cuando en la descripción de la casa de huéspedes, ¿no? Que algunos personajes están vistos con ironía y con sátira, y también la ternura. Hay cierta ternura hacia algunos personajes desprotegidos y desfavorecidos. Yo creo que hay cierta ternura en ese Manuel del final de la novela. Pero bueno, voy adelantando cosas. Vamos a ver algunas imágenes de Pío Baroja. Aquí lo tenemos en Pamplona, estudiando con boina. Los niños en el País Vasco ya estudian con boina. Y no me extraña porque el pobre sufrió una alopecia muy temprana. Aquí debe tener 20 años, no tiene más. Su época de estudiante universitario en Madrid, en la Universidad Central, donde, bueno, a través de su personaje del Árbol de la Ciencia, Andrés Hurtado, cuenta cómo era la universidad en ese momento. Era un espeluzno. Y es una crítica también a la situación de la educación en España. Bueno, varias imágenes de Chapela. Aquí es cuando ejerce la medicina en Cestona. Un dibujo realizado por su sobrino Julio Caro, hijo de su hermana Carmen y de su cuñado, claro, Caro Raggio, que era su editor. Bueno, pues fue dibujante importante. Aquí lo tenemos en su casa de Madrid, en la última casa. Esto es asomado al balcón de su casa de Vera de Vidasoa, que él fue restaurando y que la convirtió en una gran biblioteca porque era un gran bibliófilo, le gustaban mucho los libros antiguos y coleccionaba libros del siglo XIX que trataran sobre brujería, y tenía una colección importante. Iba cuando viajaba a París, estaba siempre por ahí buscando en los bancos de venta de libros antiguos y usados que hay en las márgenes del Sena y que supongo que seguirá habiendo, y en la Cuesta de Moyano, de aquí de Madrid, iba rebuscando libros antiguos. Aquí lo tenemos escribiendo, es escritor infatigable. Rodeado de libros, tenía una biblioteca inmensa y, bueno, trasladó en buena parte de los ejemplares a Vera de Vidasoa,
Era un bibliófilo, le gustaban los libros antiguos. Aquí ya lo vemos mayor, con esa cara un poco hosca, adusta, circunspecta incluso. Y ya muy mayor, con el abrigo en su casa, con su boina. Ya os he dicho que le encantaba pasear por Madrid, por el Retiro, para rumiar sus pensamientos, o por las casetas de libros de la Cuesta de Moyano, o por las zonas más populares de la ciudad como el Rastro, para observar a la gente. Observaba mucho a la gente, esa gente que luego va a plasmar, va a describir en sus novelas. Aquí lo vemos en el Rastro, donde también buscaba libros y buscaba otros objetos, esos objetos em, de segunda mano, esos objetos extraños que a veces hay allí. El rastro no era lo que soy. Yo no sé si vosotros vais al rastro hoy en día el rastro es como cualquier mercadillo de cualquier sitio, ¿no? Donde venden bisutería, etcétera. El rastro, hay una parte que todavía conserva ese sabor, por Mira el Sol, por ahí, que era pues un lugar donde iba un vendedor, ponía una sábana y ponía objetos rotos, bombillas, cualquier cosa que podía vender, ¿no? Aunque había algunos vendedores especializados en antigüedades, en muñecos, etcétera. Pero hoy en día está más desvirtuado. Bien, aquí lo vemos paseando por el Retiro. Le encantaba pasear por el Retiro. ¿Mm? Vivía cerca del Retiro en los últimos años, la casa donde muere. Sé dónde está, pero no recuerdo cómo se llamaba. Estaba cerca del Retiro. En su casa leyendo, era un lector infatigable. Era un lector además de folletines, le gustaban mucho los folletines, las novelas y las novelas por entregas, los folletines que se publicaban en los periódicos y las novelas que se publicaban por capítulos, no se publicaban enteras. Y era un gran lector de novelas de aventura, de Stevenson, por ejemplo, de Verne, le gustaba mucho ese tipo de literatura. El último Baroja ya, como veis, muy mayor, casi sin dientes. Sí, hay varias imágenes de este Baroja que está en su casa con el abrigo. Supongo que en su casa o era muy friolero, estaba resfriado o no había calefacción. Y aquí lo tenemos ya enfermo y Hemingway, que viene a visitarlo y creo que le hace una entrevista. Coincide que estando Hemingway en Madrid muere Pío Baroja, esto ya debe ser el año 56, y Hemingway va a su entierro. Aquí tenemos algunos monumentos. El monumento a Baroja, que estaba en el Retiro, hoy en día se ha desplazado en la parte alta de la cuesta de Claudio Moyano. Y bueno, los retratos de Echevarría, la cabeza que le hace Sebastián Miranda, el retrato de Solana o de Vázquez Díaz. Como veis, lo mismo que ocurre con Unamuno, un poco menos con Azorín, todos los grandes artistas los pintaron y los dibujaron. Bueno, nos vamos a quedar aquí, donde vamos a empezar a hacer la introducción a La Busca, que es la novela que vais a leer.